El título es muy directo, ¿no? Si uno está un poco enterado del asunto, sabe que entonces se trata de una organización que se adhirió a una ideología anarcosindicalista y que existió en los años de la convulsión revolucionaria en México. Pero ¿qué más podríamos pensar a partir de este título? Si nos detenemos en Casa del Obrero Mundial, tendremos que admitir que es curioso hablar de una casa y de un obrero que es mundial. Leemos casa y la mente convoca la imagen de una edificación situada en una locación específica, única. Y en mi mente al menos, aquellos a quienes la casa da albergue son igualmente individuales y locales. ¿Por qué entonces mundial? Hoy día, claro, hablaríamos en términos de la oposición entre lo local y lo global, y el consiguiente conflicto nacido de la inevitable resistencia de lo local frente a un inexorable dominio de la globalización. Curiosos e inquisitivos lectores que somos, surge una interesante pregunta sobre cómo, en otros tiempos, esta oposición no fue pensada como antagónica, sino como complementaria. La casa era casa precisamente porque invitaba a cobijarse y a cultivarse en ella. Se ofrecía como el lugar donde el trabajador podría encontrarse con otros de su misma condición, olvidarse de estar a la defensiva frente a los poderosos y en cambio afanarse colectivamente en pos de sus propios intereses. Los asistentes, que eran obreros y obreras bastante humildes y uno que otro trabajador regularmente vestido, recibirían ahí instrucción sobre higiene personal, sobre química, oratoria, historias y variadas otras materias que despertarían su interés y su intelecto. También podrían educarse sobre el sindicalismo, conocer los hechos de la Comuna de París e indagar sobre lo que el hombre común era capaz de hacer. A partir de esta preparación ideológica, los trabajadores reconocerían un mundo que no estaba dividido por las fronteras nacionales de la geografía política, sino por las clases sociales de la economía política. Y en consecuencia se reconocerían a sí mismos como pertenecientes al trabajo y en conflicto con el capital, hermanados por esta condición a otros obreros a lo largo y ancho del orbe. En esta visión, pues, no había conflicto entre espacios menores y mayores, porque a fin de cuentas los obreros eran del mundo y el mundo sería de ellos. No obstante, hubo tensión. El subtítulo del libro Anarcosindicalismo y Revolución lleva implícita la discordia. Las ideologías obreristas elaboradas a través del siglo XIX en Europa discutían y disputaban hasta por los puntos sobre las íes, pero coincidían en abogar por el internacionalismo. Anarquistas y socialistas europeos se toparon con el nacionalchauvinismo que arropó los discursos y acciones guerreras en 1914. Muchos cedieron y apoyaron la gesta por la grandeza y la defensa de la nación. La Casa del Obrero Mundial en México confrontó un movimiento revolucionario que era nacionalista. ¿Cómo entonces ser mundial y revolucionario en ese escenario? Pero ya el anarcosindicalismo escondía otra contradicción. Los anarquistas que favorecían la transformación absoluta de la sociedad burguesa veían con escepticismo las acciones que pretendían reformar esa sociedad, como si la explotación económica y la opresión política pudieran ser ligeramente aliviadas. Y el sindicalismo abogaba precisamente por mejorar la condición obrera. Emprender la acción sindical llevaba implícita la aceptación del orden burgués. Pero por razones que Ana Rivera explica clara y detalladamente, un sector del anarquismo se volcó hacia el anarcosindicalismo, considerando que postulaba la vía correcta para llegar a la gran huelga general que aboliría el régimen salarial y el Estado. Pero es de aquí que los anarcosindicalistas se hallan en medio de una situación revolucionaria, pero que la juzgan más como un movimiento para cambiar encabezados políticos que un movimiento de transformación social.
El libro va a describir en gran detalle las oscilaciones entre, por un lado, abstenerse o el intento de abstenerse por parte de los anarquistas en la Casa del Obrero Mundial durante los años de 1912 a 1916 y de esa manera ser fieles a su postura apolítica que favorecía la educación y el cambio cultural de los trabajadores, porque eso los prepararía para la nueva sociedad. Pero en otras circunstancias se encontrarían imposible esa abstención y oscilarían entre participar, ya fuera de manera simbólica a través de manifestaciones como la primera celebración del 1 de mayo en la Ciudad de México, o mediante acciones directas como huelgas, y tratar de navegar por los azarosos cauces del apoyo y el favor político. La casa se encontró entonces en el incómodo lugar, incómodo para un anarquista, de competir con políticos e instancias gubernamentales por control e influencia sobre los trabajadores y al mismo tiempo ser vehículo para que los hombres en puestos gubernamentales establecieran contacto con los trabajadores. Cómo se desdoblaron estas tensiones a lo largo del tiempo es algo que el título no nos informa, pero ya el lector curioso anhela el momento de sentarse a descubrir qué pasó. Siguiendo detenidamente el proceso, ayudado y alentado por la pluma de la autora, llegará al desenlace final. La casa fue reprimida y suprimida. Los más moderados y oportunistas de los mundialistas crearon al poco tiempo la Confederación Regional Obrera Mexicana, que abandonó ciertamente toda idea de revolución anarquista, pero curiosamente retuvo en su nombre la noción de México como región de la República Mundial del Trabajo. La tensión entre el internacionalismo radical y el nacionalismo revolucionario marcaría a la izquierda mexicana durante el resto del siglo XX. Gracias.